Hoy vamos a ver cómo se realizan las operaciones especiales de translación y de rotación. Para desplazar una figura antes de pintarla y colocarla en un punto distinto que no sea sobre el origen de coordenadas, el punto 00, vamos a utilizar la orden especial translate. ¿Vale? Como siempre, vamos a poner un comentario al programa. Por ejemplo, rotación y translación de objetos. Y vamos a describir, por ejemplo, un cubo que quiero colocar en la posición de 20 milímetros sobre el eje de las X. La orden en cuestión sería primero translate, vamos a escribirlo bien, translate, y a continuación iría el código de la figura o figuras que quiero ubicar en esa nueva posición. Ya conocemos la orden cube, cubo. Le vamos a dar unas dimensiones, por ejemplo, para que se vea bien, de 5 por 5 por 5 de altura. Recordad que esa información va agrupada entre corchetes X, Y, Z, y que acabaríamos la frase con un punto y coma. Otra forma de representar estas frases es hacerlo en dos líneas e identando, es decir, poniendo un pequeño tabulador para indicar visualmente que esta orden está siendo afectada por la anterior. Si yo represento esta acción, veremos que el resultado es ese cubo de 5 por 5 por 5, pero me advierte que no ha terminado de entender a dónde queríamos mandar previamente el cubo antes de representarlo. Al igual que con las dimensiones del cubo, translate necesita saber en qué coordenadas X, Y y Z queremos colocar este cubo. Si le hemos dicho que queremos desplazarlo hasta la posición de los 20 milímetros en el eje de las X, pondríamos 20 en primer lugar, 0 en la Y, no me interesa desplazarlo en profundidad, y 0 en altura. En este caso, vemos cómo la figura ya no se representa a partir del punto 000, sino que se desplaza previamente y luego se representa en este nuevo lugar. Si en lugar de mover la figura, desplazarla, quiero girarla, la orden concreta es rotate, rotate, que necesitará de sus correspondientes parámetros. Al igual que el comando o orden de traslación, rotación necesita saber cuánto giramos en cada uno de los tres posibles ejes. Puedo rotar de forma simultánea en el eje X, sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. En este caso me interesa girar la figura, para que lo veáis bien, sobre el plano formado por los ejes Y y X, es decir, sobre el plano horizontal, es decir, rotaré sobre el eje Z. Por lo tanto, le diré que quiero 0 grados de rotación en el eje X, 0 grados de rotación en el eje Y, y vamos a poner, por ejemplo, 45 grados en el eje Z. Al igual que en el caso anterior, no acabo con punto y coma,
porque esta acción necesita de algo que rotar a continuación. Pondremos un cubo de nuevo, y ese cubo va a tener también unas dimensiones, por ejemplo, de 5 por 5 por 5. ¿Vale? Separados por comas, los tres valores x, y y z. Si yo ahora represento de nuevo el programa, veremos que partiendo del punto 0, 0, 0, porque este cubo no lo he desplazado, sí se ha rotado 45 grados sobre el eje X, Y, es decir, girando sobre el eje Z. Para terminar esta parte de la explicación, vamos a ver cómo podemos combinar esas dos órdenes de forma consecutiva. Por ejemplo, podríamos en primer lugar rotar ...45 grados como en el caso anterior sobre el eje Z. Luego podríamos desplazar por ejemplo en negativo hasta el punto de menos 20 milímetros, menos 20, 0, 0, x, perdón, y y z, y una vez en ese espacio vamos a poner otro cubo de 5 por 5 por 5 milímetros. Ya os adelanto que no va a salir exactamente como queremos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este cubo, este tercer cubo, se representa en esta posición y no donde menos 20, que es lo que queríamos? Tal como os comenté en el vídeo anterior, es muy importante el describir las órdenes en el orden correcto. No es lo mismo girar y desplazar que... Vamos a duplicar el código. Aquí podemos copiar y pegar como en cualquier otro editor. Y modificamos el orden en el que están descritas las instrucciones. Y ahora sí, primero nos hemos desplazado hasta la posición menos 20, luego hemos rotado y finalmente hemos pintado el cubo. Para diferenciar bien las figuras que tenéis, puedo colocar como adjetivo previo el color de cada una de las figuras, indicando su nombre en inglés. Por ejemplo, este va a ser rojo, este va a ser verde, este va a ser azul, y este va a ser, por ejemplo, amarillo. Las líneas en blanco que dejo entre estas frases se ignoran y me ayudan a leer mucho mejor el código. Entonces no tengáis miedo en separar el código para poder luego leerlo mejor. Bueno, pues creo que tenemos ahora las figuras bastante mejor identificadas. Vemos como el cubo rojo se traslada a la posición 20 antes de pintarse. Efectivamente, aquí está. El segundo cubo, que va a empezar a pintarse en verde, gira 45 grados antes de pintarse. Cubo. El tercero, el de color azul, ha rotado el espacio y luego se ha desplazado
en ese orden, primero rota y luego desplaza menos 20 milímetros. Y el amarillo lo hace al contrario, primero se desplaza menos 20 milímetros y en esta posición rota antes de pintar la figura finalmente.